Un millonario rescató a una niña pobre que robaba para sobrevivir y le donó $1000. 20 años después, quedó paralizado al ver en qué se había convertido. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, arrastrando consigo el bullicio de la noche. Bajo el resplandor intermitente de los faros de los autos, los charcos formaban espejos en el pavimento, reflejando un mundo de contrastes donde el lujo y la pobreza coexistían en una danza cruel. En el elegante barrio de Polanco, donde las calles estaban bordeadas de restaurantes de alta categoría, los comensales disfrutaban de cenas exquisitas sin preocuparse por lo que ocurría más allá de sus mesas adornadas con copas de cristal. En el interior de un distinguido restaurante, las luces doradas proyectaban un brillo acogedor sobre los rostros de la élite mexicana. Salvador Montenegro, con su impecable traje negro y corbata de seda, levantó su copa de vino, asintiendo con cortesía a sus socios de negocios antes de despedirse. Era un hombre poderoso, dueño de un imperio inmobiliario que se extendía por todo el país. Cuando salió del restaurante, una brisa fría golpeó su rostro. La lluvia no daba tregua, y el cielo cubierto de nubes parecía pesar sobre la ciudad. Su chofer lo esperaba en la acera con un paraguas abierto. Salvador caminó con calma, con la seguridad de alguien que estaba acostumbrado a que el mundo girara a su favor. Sin embargo, en un instante todo cambió. Sintió un leve tirón en el bolsillo de su abrigo. Su instinto fue inmediato. Giró bruscamente y atrapó con firmeza una pequeña muñeca antes de que la mano pudiera desaparecer con su billetera. ¿Pero qué? Lo que tenía delante no era más que una niña, flaca como una vara, de no más de 10 años. Su ropa estaba empapada por la lluvia, pegada a su piel como un trapo viejo. Su cabello negro y enmarañado le cubría parte del rostro, pero sus ojos oscuros, grandes y desafiantes, brillaban con una mezcla de temor y audacia. «Suéltame», gritó ella forcejeando con fiereza. Cualquier otra persona habría llamado a la policía o la habría empujado lejos. Pero Salvador Montenegro no era un hombre común. Había pasado su vida analizando el comportamiento humano, distinguiendo a los débiles de los fuertes, a los mentirosos de los sinceros. Algo en esa niña lo desconcertó. No era solo su aspecto famélico o la suciedad en su piel, sino la determinación en su mirada. No había súplica en sus ojos, solo una rabia contenida, como si no temiera al mundo que tanto la maltrataba. «¿Cómo te llamas, preguntó él sin soltarla. La niña intentó librarse de su agarre, pero él era mucho más fuerte. Apretó los labios como si responder fuera ceder ante una autoridad que ella no reconocía. «No tengo nombre», dijo con frialdad. Salvador arqueó una ceja. Esa respuesta lo sorprendió. «Todos tienen un nombre». «Yo no», repitió ella con una terquedad propia de alguien que ha aprendido a sobrevivir sin confiar en nadie. «¿Dónde está tu familia?» «No tengo». «¿Y por qué robas?» La niña lo miró como si la pregunta fuera absurda. «Si no robo, no como». Su voz era dura, sin rastro de vergüenza ni de súplica. No pedía compasión, solo decía un hecho tan claro como el agua de lluvia que resbalaba por su rostro. Salvador suspiró, soltándola lentamente. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía, los transeúntes refugiados bajo los toldos de los cafés o dentro de sus autos. Nadie parecía haber notado el intento de robo. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» La niña se encogió de hombros. «No sé». Hubo un momento de silencio entre los dos. Salvador no era un hombre sentimental. Su vida estaba construida sobre números, inversiones y transacciones frías. Pero por alguna razón, no podía ignorar a esa niña. Tal vez porque su audacia le recordaba a sí mismo en su juventud, cuando tuvo que luchar contra todo para llegar a la cima. Con un gesto rápido, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un fajo de billetes. Contó exactamente $1000 en pesos mexicanos y los extendió hacia ella. «Toma». Los ojos de la niña se abrieron con incredulidad. «¿Por qué me das esto?», preguntó con desconfianza. «Para que no tengas que robar otra vez». Ella no lo tomó de inmediato. Lo miró con cautela, como si sospechara que había alguna trampa en esa generosidad inesperada. Pero el hambre y la necesidad fueron más fuertes. Extendió su mano temblorosa y agarró el dinero, apretándolo contra su pecho como si fuera un tesoro. «Esto no significa que te deba nada», espetó retrocediendo un paso. Salvador sonrió levemente. «No espero que me debas nada, solo espero que lo uses bien». La niña no respondió.
Lo miró una última vez y sin otra palabra, giró sobre sus talones y corrió, desapareciendo entre los callejones oscuros de la ciudad. Salvador Montenegro se quedó de pie bajo la lluvia, observando el punto donde ella había estado. Luego, sin más, entró en su coche y ordenó al chofer que lo llevara a casa. Mientras el vehículo se alejaba de las luces de Polanco, Salvador pensó que nunca volvería a ver a esa niña. No imaginó ni en sus peores pesadillas que 20 años después ella volvería a su vida, y esta vez no pediría ayuda. Esta vez vendría por él. La lluvia seguía cayendo sobre la Ciudad de México cuando Valeria corrió entre los callejones oscuros, aferrando el dinero contra su pecho como si temiera que el viento o la propia realidad se lo arrebataran. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la situación, sino porque nunca en su vida había tenido tanto dinero en sus manos. $1000. Era más de lo que podría haber soñado, más de lo que cualquier otra persona en su mundo jamás le habría dado. Al llegar a su escondite, aquel rincón oculto entre dos edificios abandonados donde solía dormir, se acurrucó en un rincón seco y contó los billetes una y otra vez, como si necesitara convencerse de que eran reales. Se preguntó si debía gastarlo todo de inmediato, comprando comida suficiente para hartarse por primera vez en su vida, o si debía esconderlo y administrarlo con cautela. Pero el hambre habló más fuerte. A la mañana siguiente, Valeria se dirigió a un mercado en el centro de la ciudad. No entró de inmediato. Observó a la gente desde la distancia, como un animal salvaje acechando, desconfiada de cada movimiento a su alrededor. Sabía que si entraba con el aspecto de siempre, los vendedores la echarían antes de que pudiera siquiera acercarse a la comida. Decidió cambiar su estrategia. Cruzó la calle y con parte del dinero compró ropa limpia en una tienda de segunda mano. También entró a una peluquería barata y por primera vez en su vida sintió el agua tibia en su cuero cabelludo mientras una peluquera malhumorada le cortaba el cabello enmarañado y sucio. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Seguía siendo la misma niña de siempre, con los mismos ojos oscuros y la misma mirada alerta, pero ya no parecía una vagabunda. Regresó al mercado con la espalda recta, sintiendo que tenía derecho a estar ahí. Compró comida caliente y cuando el primer bocado tocó su lengua, sintió una punzada de algo desconocido: placer. Hasta ese momento, la comida había sido solo una necesidad desesperada, una lucha constante. Pero por primera vez, pudo disfrutarla sin miedo a que alguien se la arrebatara. Durante los días siguientes, Valeria tomó una decisión: nunca volvería a robar. Aquellos billetes que Salvador Montenegro le había dado eran la primera oportunidad real que había tenido en su vida y no pensaba desperdiciarla. Con el dinero restante, pagó un cuarto en una pensión barata y empezó a buscar una forma de ganarse la vida. Pasó días merodeando las calles, observando cómo la gente trabajaba. Sabía que nadie contrataría a una niña sin educación ni referencias, pero su determinación era inquebrantable. Finalmente, encontró un pequeño puesto de comida donde una mujer de rostro cansado, doña Rosario, la miró con desconfianza cuando pidió trabajo. «No contrato ladrones», dijo la mujer sin rodeos. «No soy una ladrona», respondió Valeria alzando la barbilla. «¿Y qué sabes hacer?» «Aprendo rápido». Rosario bufó, cruzando los brazos. No tenía razones para confiar en ella, pero había algo en su mirada que le recordó a sí misma cuando era joven. Finalmente, suspiró y le tendió un delantal. «Si me robas un solo peso, te haré pagar el doble», advirtió. Valeria asintió. Aprender a trabajar en el puesto fue difícil al principio. No estaba acostumbrada a seguir órdenes ni a estar rodeada de tanta gente, pero se adaptó rápido. Limpiaba mesas, servía café y escuchaba las conversaciones de los clientes. Se dio cuenta de que la gente hablaba demasiado cuando creía que nadie estaba prestando atención. Fue en ese pequeño puesto de comida donde aprendió sobre el mundo más allá de las calles. Escuchó sobre negocios, sobre política, sobre la vida de aquellos que tenían todo y de aquellos que, como ella, tenían que luchar por cada centavo. Conforme pasaron los meses, Valeria ahorró cada peso que pudo. Su mayor temor era quedarse sin dinero y volver a la miseria. La vida en la calle la había enseñado a ser cautelosa, a no confiar en nadie. Por eso, nunca mencionó a nadie el dinero que aún tenía guardado. Un día, mientras limpiaba una mesa, escuchó a dos clientes hablando sobre un programa de alfabetización gratuito
para niños de bajos recursos. Algo en sus palabras despertó un pensamiento en su interior. Sabía que, sin educación, sus oportunidades serían limitadas. Si quería algo más que limpiar mesas por el resto de su vida, tenía que aprender a leer y escribir correctamente. Esa misma tarde, se dirigió al centro comunitario donde se ofrecían las clases. Al principio, los voluntarios la miraron con escepticismo. Estaban acostumbrados a que los niños de la calle asistieran un par de días y luego desaparecieran. Pero Valeria no desapareció. Se presentó todos los días, con la misma disciplina con la que había trabajado en el puesto de comida. El aprendizaje no fue fácil. Le costaba reconocer letras y números, y en más de una ocasión sintió la frustración quemándole por dentro. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la sensación de aquellos billetes en sus manos. Recordaba el rostro de Salvador Montenegro, aquel hombre que había depositado en ella una confianza que no merecía. No lo hacía por él, lo hacía por sí misma. Los años pasaron. Su determinación se convirtió en su mayor fortaleza. No solo aprendió a leer y escribir, sino que destacó en sus estudios. Eventualmente, dejó el puesto de comida para conseguir trabajos mejor pagados, hasta que logró entrar en una universidad con una beca. Aquel encuentro bajo la lluvia con Salvador Montenegro había cambiado el rumbo de su vida de una forma que ni él mismo habría imaginado. Pero mientras ella avanzaba, creciendo y convirtiéndose en alguien completamente diferente a la niña que había sido, algo en su interior no podía olvidar el pasado. No podía olvidar lo que había perdido. Y un día, cuando menos lo esperaba, descubrió la verdad que lo cambiaría todo. Los años pasaron con la rapidez de una tormenta que arrasa todo a su paso. Valeria López, aquella niña de la calle que una vez intentó robar una billetera para sobrevivir, ya no existía. En su lugar, se había convertido en una joven decidida, inteligente y con un instinto casi feroz para adaptarse a cualquier situación. La universidad se convirtió en su campo de batalla y el conocimiento en su mejor arma. Había descubierto que el mundo pertenecía a aquellos que sabían cómo moverse en él, y ella estaba determinada a no ser nunca más una víctima. Al principio, su origen humilde la hacía sentir como una forastera en aquel mundo de jóvenes privilegiados, con ropa de marca y autos de lujo, pero Valeria no tenía tiempo para complejos. Cada día, estudiaba con una obsesión casi enfermiza, devorando libros de economía, finanzas y derecho. Se convirtió en una estudiante brillante, destacando por su disciplina y su inteligencia afilada como una navaja. No pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de profesores y empresarios que frecuentaban la universidad en busca de jóvenes promesas. Sin embargo, aunque su presente era prometedor, su pasado seguía acechándola en las sombras. Había aprendido a ocultarlo bien, a enterrar sus cicatrices bajo una fachada de control absoluto. Pero los recuerdos no desaparecían, se quedaban en los rincones de su mente, esperando el momento perfecto para recordarle de dónde venía. Fue en su último año de universidad, cuando la verdad que siempre había ignorado, la golpeó con la fuerza de un huracán. Todo comenzó con una conversación casual, en una de sus clases de Derecho Inmobiliario. El profesor, un hombre de cabello gris y voz pausada, explicaba un caso sobre fraudes en el sector inmobiliario, mencionando un antiguo escándalo en la Ciudad de México. Mientras él hablaba, Valeria sintió como una inquietud helada se deslizaba por su espalda. Hace casi 2 décadas, una serie de desalojos masivos en vecindarios de bajos recursos provocó una gran controversia. Cientos de familias fueron obligadas a abandonar sus hogares después de que terrenos enteros fueran adquiridos por un grupo de inversionistas que usaron tácticas agresivas para apropiarse de las propiedades. Valeria dejó de tomar apuntes. Su cuerpo se tensó. La empresa detrás de este proceso, Montenegro y Asociados, justificó las expropiaciones argumentando que los terrenos estaban en condiciones insalubres y necesitaban ser renovados para el desarrollo urbano. Sin embargo, investigaciones posteriores sugirieron que los desalojos fueron manipulados con información falsa, en un intento por abaratar los costos de adquisición. El aire en la sala parecía haberse vuelto pesado. Valeria sintió que la sangre le palpitaba en los oídos. Montenegro y Asociados. El nombre la golpeó como un disparo. Su mente se llenó de imágenes de su infancia. Su madre llorando en una habitación oscura, empacando lo poco que tenían antes de que los sacaran a la calle sin piedad. El frío del suelo de cemento,
donde durmieron aquella primera noche sin hogar. La desesperación en los ojos de su madre, la humillación de pedir ayuda y no recibir nada más que desprecio. Todo estaba claro. El hombre que, con un gesto de aparente generosidad, le había dado $1000 bajo la lluvia, era el mismo hombre que había arrebatado su hogar, destruyendo la vida de su madre y condenándolas a la miseria. No podía respirar. Salió de la clase como si el aire en la habitación se hubiera vuelto tóxico. Se apoyó contra una pared en el pasillo, tratando de calmar su respiración acelerada, pero no podía. No podía ignorar la furia ardiente que se encendía en su pecho, el torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Todo en lo que había creído, todo lo que la había llevado hasta ese punto, se derrumbaba en pedazos frente a ella. Por años, había visto aquel encuentro con Salvador Montenegro como el punto de inflexión de su vida, el momento en que su destino cambió. Pero ahora entendía que la historia tenía otra cara. Él no había sido su salvador, había sido su verdugo. Durante días, se sumergió en una investigación obsesiva. Buscó archivos antiguos, noticias, documentos filtrados. Todo confirmaba lo que ya sabía. Salvador Montenegro había construido su imperio a costa del sufrimiento de cientos de familias, manipulando leyes y sobornando jueces para quedarse con propiedades que no le pertenecían. Su madre había sido solo una víctima más de su ambición sin límites. Cada documento que leía avivaba la rabia en su interior. No podía simplemente aceptar la verdad y seguir adelante, no después de todo lo que había perdido, no después de lo que había sufrido. El odio se convirtió en un plan. Por primera vez en su vida, Valeria sintió que su destino le pertenecía por completo, y si Salvador Montenegro había decidido jugar con la vida de su familia en el pasado, entonces ella haría lo mismo con la suya, solo que esta vez él sería quien perdería todo. El conocimiento de la verdad no destruyó a Valeria, la convirtió en algo más peligroso, alguien con un propósito inquebrantable. Si antes su ambición estaba guiada por el deseo de éxito, ahora tenía un combustible aún más poderoso, la venganza. Pero no una venganza impulsiva, no un arrebato de furia sin sentido. No, sería calculada, metódica y devastadora. El primer paso fue prepararse para jugar en el mismo tablero que Salvador Montenegro. Si él había usado el dinero y la influencia para arruinar a su madre, entonces ella haría lo mismo, pero con inteligencia y paciencia. Ya no era la niña de la calle que robaba para comer. Era una mujer con educación, contactos y un instinto afilado por la supervivencia. Decidió especializarse en el mundo financiero, sabiendo que en ese ámbito se encontraban las armas más letales, la información y el poder económico. Se matriculó en un programa avanzado de negocios y comenzó a trabajar en una firma de inversiones, aprendiendo cómo funcionaban los mercados, cómo se movía el dinero y, sobre todo, cómo se podía destruir a alguien sin necesidad de recurrir a la violencia. Durante los años siguientes, Valeria construyó su reputación con precisión quirúrgica. No solo se destacó en su carrera, sino que se rodeó de personas clave, inversionistas, abogados, empresarios que podían abrirle puertas a los círculos más exclusivos del país. Nunca reveló su verdadero objetivo. Se convirtió en la promesa del mundo financiero, la joven brillante que ascendía con velocidad, dejando una estela de éxito tras de sí. Pero mientras crecía en influencia, también investigaba cada movimiento de Salvador Montenegro. Sabía que su empresa, Montenegro y Asociados, aún dominaba el sector inmobiliario con la misma frialdad de siempre. Sabía que su poder no había disminuido, sino que se había vuelto más sofisticado. Y sabía que para derribarlo no bastaba con exponerlo. Tenía que arrancarle todo desde dentro. El plan comenzó a tomar forma el día en que descubrió que Montenegro y Asociados buscaba expandirse en el sector financiero, un territorio donde Salvador no tenía la misma fortaleza que en el inmobiliario. Valeria vio su oportunidad y la tomó sin dudar. Con el respaldo de inversionistas que confiaban en su instinto, fundó su propia firma de inversión, haciéndola crecer rápidamente hasta convertirse en una competidora lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de Salvador. No pasó mucho tiempo antes de que su nombre llegara a oídos de él. Era inevitable. Una mujer joven, audaz y con una agresividad implacable en los negocios no pasaba desapercibida. Pero Valeria no cometió el error de acercarse demasiado pronto. Se movió en las sombras,
tejiendo una red de influencias, esperando el momento exacto en que pudiera atacar sin que él supiera de dónde venía el golpe. El destino jugó a su favor cuando recibió una invitación inesperada, una gala benéfica en honor a Salvador Montenegro, donde se reuniría la élite empresarial del país. Era la oportunidad perfecta. Sabía que él no la reconocería. 20 años habían pasado desde aquella noche lluviosa en la que le entregó el dinero. Su aspecto había cambiado. Su nombre ya no era solo una identificación sin valor. Ahora Valeria López era una fuerza en ascenso, alguien que se codeaba con los hombres y mujeres más poderosos de México. El día del evento se preparó con meticulosidad. Eligió un vestido negro elegante, sencillo pero impactante, que realzaba su presencia sin ostentación excesiva. Su cabello, ahora perfectamente liso y cuidado, caía sobre sus hombros con un brillo pulido. Se miró en el espejo antes de salir y vio en su reflejo a una mujer que nadie podría subestimar. Cuando llegó al salón de la gala, la opulencia del lugar no la impresionó. Había trabajado demasiado duro para sorprenderse con lujos. Caminó con la confianza de quien pertenece allí, saludando a personas estratégicas, insertándose en conversaciones importantes sin esfuerzo. Y entonces lo vio. Salvador Montenegro estaba en el centro de la atención, rodeado de empresarios y políticos, con una sonrisa que exudaba poder y seguridad. A sus 60 años, aún conservaba la presencia imponente de un hombre que estaba acostumbrado a que el mundo se doblara ante él. Valeria sintió una oleada de emociones arremolinarse en su interior. No odio, no rabia descontrolada. Era algo más frío, más letal, determinación. Se acercó lentamente, esperando el momento adecuado. Cuando Salvador la vio, sus ojos se detuvieron en ella por un instante. No había reconocimiento en su expresión, solo la mirada de un hombre intrigado por una mujer que parecía tener algo especial. «No nos han presentado aún», dijo él con la cortesía calculada de alguien que siempre está atento a nuevas alianzas. Valeria sonrió levemente y extendió su mano. «Valeria López», se presentó pronunciando su nombre con la seguridad de quien sabe exactamente quién es y qué está a punto de hacer. Cuando él estrechó su mano, ella supo que el juego había comenzado. El apretón de manos duró apenas un segundo, pero para Valeria se sintió como el inicio de una guerra. Salvador Montenegro la miró con la curiosidad de un hombre acostumbrado a evaluar a las personas en función de su utilidad. Ella, en cambio, sostuvo su mirada con la firmeza de quien sabe que el poder no es algo que se mendiga, sino que se arrebata. «Valeria López», repitió él dejando que el nombre se asentara en su mente. Su tono era calculador, como si intentara recordar si había escuchado de ella antes. «Un placer, señor Montenegro», respondió ella con una sonrisa impecable, la misma que había perfeccionado con los años para ocultar sus verdaderas intenciones. «El placer es mío», dijo él todavía analizando su presencia. Salvador no era un hombre que se impresionara fácilmente, pero la seguridad de Valeria, la forma en que se movía con naturalidad en un evento donde la mayoría buscaba su aprobación, despertó su interés. La velada continuó con un flujo constante de discursos y brindis. Valeria se mezcló con la élite empresarial sin problemas, midiendo cada palabra y cada gesto con la precisión de un cirujano. Sabía que no debía apresurar nada. Todo lo que había construido la había llevado hasta este punto, y no cometería el error de actuar por impulso. Cuando la cena fue servida, Valeria encontró su lugar en una mesa cerca del escenario principal. La acompañaban figuras clave del mundo financiero, inversionistas y directivos de grandes corporaciones. Se aseguró de que su conversación girara en torno a temas estratégicos, mostrando su conocimiento y agudeza sin exagerar, dejando que los demás se dieran cuenta por sí mismos de que no era solo una mujer hermosa en un vestido elegante, sino una jugadora de alto nivel. No pasó mucho tiempo antes de que Salvador volviera a acercarse a ella. «He estado escuchando sobre su empresa», comentó tomando asiento junto a ella con la familiaridad de un hombre que rara vez pedía permiso. «Eso espero», respondió Valeria con una leve sonrisa. «He trabajado mucho para que así sea». Salvador la observó por un momento, midiendo sus palabras antes de continuar. «Dicen que tiene un instinto impecable para las inversiones». «Dicen muchas cosas», respondió ella inclinando levemente la cabeza, «pero yo prefiero los hechos». A Salvador le gustó su respuesta. Admiraba a las personas que sabían jugar el juego sin perder la compostura.
Durante años había dominado el mundo de los negocios con mano de hierro, rodeado de aduladores y competidores mediocres. Pero Valeria no parecía una más. Había algo en ella, en la manera en que hablaba, en la forma en que no intentaba impresionarlo, que le resultaba intrigante. «¿Qué dirías si le propongo una reunión para discutir posibles colaboraciones?», preguntó él con un tono que parecía una oferta, pero que en realidad era una prueba. «Diría que depende de lo que tenga en mente», respondió ella con calma. Salvador soltó una leve carcajada, disfrutando de la manera en que ella no caía en el juego de la sumisión. «¿Le parece mañana en mi oficina?». Valeria sostuvo su mirada un instante antes de asentir. «A las 10 en punto». El acuerdo quedó sellado con una última sonrisa de cortesía antes de que Salvador se levantara y regresara a su mesa. Valeria permaneció en su asiento con una copa de vino entre las manos, sintiendo la satisfacción de haber dado el primer paso dentro de su enemigo. La noche avanzó, pero ella ya no estaba concentrada en la gala. Su mente trabajaba a una velocidad implacable, calculando cada movimiento a partir de este momento. No podía permitirse errores. No podía permitir que Salvador sospechara de quién era realmente. Cuando la velada llegó a su fin, Valeria salió del evento sin prisa, dejando que la sensación de victoria la envolviera. Afuera, el aire de la ciudad seguía tibio y cargado de luces de neón que parpadeaban en la distancia. Se detuvo un momento en la acera, observando el reflejo de su imagen en la ventana de un automóvil negro estacionado. Ya no era la niña sucia y hambrienta que una vez corrió bajo la lluvia con un fajo de billetes en las manos. Ahora era una mujer que había regresado para reclamar lo que le pertenecía, y Salvador Montenegro no tenía idea de lo que se avecinaba. A las 10 en punto, Valeria entró en la imponente sede de Montenegro en Asociados. El edificio, con su fachada de cristal que reflejaba el sol de la Ciudad de México, era una manifestación física del poder que Salvador Montenegro había acumulado con los años. Nada en su estructura monumental hablaba de los barrios que había destruido, de las familias que había desplazado. No, su imperio se levantaba sobre los escombros de aquellos que nunca tendrían un lugar en su mundo. Vestida con un traje de corte impecable, Valeria caminó por el vestíbulo con la seguridad de alguien que pertenecía allí. Sus tacones resonaban sobre el mármol mientras los empleados la observaban de reojo, algunos con curiosidad, otros con el reconocimiento de su nombre en la industria financiera. Se presentó en recepción con la frialdad de quien ha hecho esto cientos de veces y fue escoltada hasta el piso más alto, donde la esperaban en la oficina de Salvador. Las puertas se abrieron a un despacho tan lujoso como sobrio, con amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Salvador Montenegro estaba de pie, observando el horizonte con las manos en los bolsillos de su costoso traje oscuro. Giró apenas al escucharla entrar y sonrió con la calma de un hombre acostumbrado a tener el control. «Puntualidad, señorita López», dijo con voz firme. «Me gusta eso. No me gusta hacer esperar a la gente importante», respondió ella con una leve sonrisa, midiendo cada palabra. Él le hizo un gesto para que tomara asiento en una de las sillas frente a su escritorio. Valeria se sentó con elegancia, cruzando las piernas con naturalidad mientras lo observaba tomar su lugar detrás de la gran mesa de madera. «He leído más sobre su firma en las últimas horas», continuó Salvador, entrelazando los dedos sobre la superficie pulida. «Me sorprende la rapidez con la que ha crecido en tan poco tiempo». «No hay secretos en este negocio», respondió Valeria, «solo visión y la voluntad de tomar riesgos calculados». Salvador asintió levemente, como si sus palabras confirmaran algo que ya sospechaba. «Que eso es lo que distingue a los que prosperan de los que fracasan», comentó. «La capacidad de ver oportunidades, donde otros ven obstáculos. Y la capacidad de saber cuándo atacar y cuándo esperar», añadió ella con una sonrisa enigmática. Él soltó una ligera risa. «Me gusta su estilo. Es refrescante encontrar a alguien que no solo habla de negocios, sino que entiende cómo se juega este juego». El elogio no la afectó. Sabía que Salvador Montenegro no era un hombre que regalara palabras amables sin una razón. Todo en él era estrategia. Todo tenía un propósito. «Dígame, señor Montenegro», dijo inclinándose apenas hacia adelante, «¿qué exactamente tiene en mente con esta reunión?». Él no respondió de inmediato. En su lugar la observó con la misma intensidad con la que solía evaluar a sus adversarios. Valeria no bajó la mirada ni mostró impaciencia. Esperó.
Estoy considerando una expansión en el sector financiero, dijo finalmente. Montenegro en Asociados ha dominado el sector inmobiliario durante décadas, pero el verdadero poder, el que mueve todo, está en el dinero. Y usted parece tener un instinto innato para el flujo de capital. ¿Quiere diversificar su imperio?, preguntó ella como si estuviera sorprendida. Quiero controlar cada punto de la cadena, respondió él con honestidad brutal, y creo que usted puede ayudarme a hacerlo. Valeria fingió considerar la propuesta con interés, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Salvador Montenegro, el mismo hombre que había destruido a su familia, ahora le abría la puerta para que entrara a su mundo. Lo que él no sabía era que, al invitarla, estaba firmando su propia sentencia. «Es una oferta interesante», dijo ella sin comprometerse. «No hago ofertas, señorita López», respondió él con una sonrisa calculada. «Propongo oportunidades». Había algo en su tono, en su manera de hablar, que a cualquier otra persona habría impresionado o intimidado, pero Valeria lo vio por lo que realmente era, un hombre que había vivido demasiado tiempo convencido de que siempre ganaría. «Entonces dígame, señor Montenegro», dijo con calma, «¿qué tipo de sociedad estamos discutiendo aquí? Un acuerdo que beneficia a ambos. Usted tiene la experiencia en el sector financiero que yo necesito, y yo tengo los recursos y las conexiones para hacer que su firma crezca más rápido de lo que jamás imaginó». Valeria hizo una pausa, como si estuviera sopesando los beneficios. En realidad ya sabía la respuesta. «Déjeme pensarlo», dijo levantándose con elegancia. «Me gusta analizar bien mis movimientos antes de actuar». Salvador se puso de pie también, sin dejar de sonreír. Eso esperaba. Le tendió la mano y ella la estrechó sin dudar. Una vez más, sintió la fuerza en su agarre, la seguridad de un hombre que no concebía la derrota. Pero lo que él no sabía era que la mujer frente a él no había venido a formar parte de su imperio. Había venido a derribarlo desde dentro. Cuando salió de la oficina, con los pasillos silenciosos a su alrededor, Valeria supo que el juego estaba en marcha. Salvador Montenegro había abierto la puerta. Ahora solo quedaba decidir cuándo cerrarla para siempre. Los días siguientes transcurrieron en un tenso equilibrio entre la paciencia y la estrategia. Valeria sabía que no podía precipitarse. El mundo de Salvador Montenegro estaba construido sobre cimientos de acero, reforzado por décadas de experiencia en los negocios y contactos en las altas esferas del poder. No sería fácil derribarlo, pero tampoco era imposible. Todo imperio tiene una grieta, y ella encontraría la suya. Mientras evaluaba la mejor forma de debilitarlo, Salvador la sorprendió con una invitación a una reunión privada con un grupo selecto de inversionistas. Era un movimiento inteligente de su parte, una prueba para medir su potencial y ver si realmente valía la pena integrarla a su mundo. Valeria aceptó sin dudar. La reunión se llevó a cabo en un exclusivo club privado, un lugar donde los hombres más influyentes del país se reunían lejos de las miradas del público. Cuando llegó, encontró a Salvador en compañía de 3 figuras clave del sector bancario y financiero. La conversación giró en torno a estrategias de expansión y el estado actual del mercado. Pero Valeria entendió que lo que realmente estaba en juego no eran negocios, sino confianza. Salvador la observó con atención, mientras ella exponía su visión sobre la diversificación de inversiones. No se limitó a repetir fórmulas de manual, sino que presentó ideas audaces, innovadoras, diseñadas para captar el interés de los inversionistas sin que pareciera que estaba tratando de impresionarlos. Con cada palabra, con cada análisis preciso, se ganó la atención de la mesa. «Es refrescante encontrar a alguien que hable con propiedad en este negocio», comentó uno de los inversionistas, asintiendo con aprobación. Salvador sonrió satisfecho. «Por eso quería que la conocieran», dijo con tono casual. «Creo que será una pieza clave en los próximos movimientos de mi empresa». Era una declaración pública de respaldo, una señal para todos los presentes de que estaba considerando seriamente incluirla en su círculo de confianza. Valeria le devolvió la sonrisa, pero en su interior sintió una descarga de adrenalina. Se estaba acercando. Ahora solo necesitaba el golpe inicial, algo que desequilibrara la seguridad de Salvador y lo hiciera vulnerable. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Esa misma semana, mientras revisaba documentos internos de Montenegro en Asociados, archivos a los que tuvo acceso gracias a la creciente confianza de Salvador, encontró una irregularidad. Era sutil,
pero lo suficientemente significativa como para ser una grieta en la armadura del imperio. Un informe mostraba una serie de adquisiciones de terrenos en áreas estratégicas de la ciudad. La mayoría habían sido compradas a precios ridículamente bajos, lo que sugería algún tipo de manipulación. No era un secreto que Salvador Montenegro tenía una habilidad especial para convertir propiedades subvaloradas en desarrollos millonarios, pero esta vez había algo más. Con la ayuda de Joaquín Herrera, un periodista de investigación con quien mantenía contacto en secreto, Valeria comenzó a desenterrar la historia detrás de esos terrenos. Lo que descubrió fue explosivo. Muchas de esas propiedades habían sido adquiridas después de presionar ilegalmente a los dueños para venderlas, utilizando intermediarios que hacían ofertas imposibles de rechazar bajo amenazas veladas. En otras palabras, Salvador Montenegro seguía usando las mismas tácticas que había empleado para despojar a su madre años atrás. Era la prueba que necesitaba. La pregunta era cómo utilizarla sin levantar sospechas. No podía permitirse que Salvador supiera que la información venía de ella. Debía parecer un golpe externo, una filtración imprevista, algo que lo pusiera a la defensiva y lo obligara a cometer errores. Decidió actuar con precisión quirúrgica. Filtró los documentos clave a Joaquín, asegurándose de eliminar cualquier rastro que pudiera vincularla con la información. Días después, un artículo apareció en uno de los medios más importantes del país. El Imperio de Montenegro, expansión o fraude. El reportaje exponía los esquemas de adquisición de terrenos de Montenegro en asociados, revelando cómo la empresa había presionado a familias para vender sus propiedades por debajo de su valor real. No mencionaba directamente a Salvador, pero su sombra estaba en cada palabra del artículo. El impacto fue inmediato. La noticia se esparció como fuego en pólvora, generando reacciones en la opinión pública y en el sector financiero. La prensa comenzó a hacer preguntas. Los opositores de Salvador aprovecharon la oportunidad para atacarlo, y algunos de sus inversionistas más cautelosos comenzaron a inquietarse. La respuesta de Salvador no tardó en llegar. Esa misma noche, lo vio aparecer en televisión dando declaraciones a la prensa. Su actitud era serena, pero Valeria, que había estudiado cada uno de sus gestos, notó la tensión en su mandíbula, la rigidez en su postura. «Estas acusaciones son completamente infundadas», dijo con su tono característicamente seguro. Montenegro en Asociados siempre ha operado bajo la legalidad y con el más alto estándar ético. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer cualquier malentendido. Valeria sonrió mientras apagaba el televisor. Era un buen intento de control de daños, pero sabía que el golpe había sido efectivo. Salvador Montenegro, por primera vez en mucho tiempo, estaba a la defensiva, y esto era solo el comienzo. El artículo había encendido una chispa, pero Valeria sabía que un solo golpe no bastaba para derribar a un hombre como Salvador Montenegro. Él era un estratega nato, acostumbrado a desviar crisis con la misma destreza con la que cerraba tratos millonarios. No se hundiría por un escándalo menor. Lo que sí haría, en cambio, era volverse paranoico, empezar a sospechar de su entorno, tratar de controlar cada movimiento a su alrededor. Y eso era exactamente lo que ella quería. En los días siguientes, la presión sobre Salvador comenzó a intensificarse. Medios de comunicación insistían en la historia. Grupos de derechos humanos pedían investigaciones más profundas y, lo más importante, algunos inversionistas clave empezaban a cuestionar la estabilidad de Montenegro en Asociados. Para un hombre cuya imagen era su mayor activo, ese tipo de incertidumbre era más peligrosa que cualquier ataque directo. Valeria continuó con su papel sin levantar sospechas. Asistía a reuniones con Salvador, participaba en conversaciones estratégicas y fingía preocupación por la situación de la empresa. «Esto es solo un intento de debilitarme», le dijo Salvador una tarde en su oficina, mientras revisaba documentos con una expresión de irritación contenida. «La prensa se alimenta de escándalos sin fundamento». Valeria inclinó la cabeza con aparente curiosidad. «¿Cree que alguien dentro de la empresa pudo haber filtrado la información?» Salvador la miró fijamente. «En este negocio siempre hay traidores», respondió con dureza. «Pero los encontraré». Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Si necesita que investigue algún movimiento sospechoso, puedo ayudar». Él la observó durante unos segundos antes de sonreír. «Aprecio tu lealtad, Valeria. No hay muchas personas en quienes pueda confiar». Era irónico.
Justo en el momento en que él creía que ella era una aliada, Valeria se preparaba para hundirlo aún más. Pero aún faltaba el siguiente movimiento. Gracias a la creciente confianza que Salvador le tenía, Valeria logró acceso a más información sobre sus operaciones financieras. No tardó en encontrar irregularidades en sus flujos de capital, transferencias a paraísos fiscales, empresas fantasma usadas para ocultar dinero y contratos con cláusulas diseñadas para desviar fondos sin levantar sospechas. No era solo corrupción, era una estructura financiera compleja creada para encubrir dinero ilícito. Con estos documentos en su poder, Valeria contactó nuevamente a Joaquín Herrera. Esta vez, no se limitaría a filtrar información a la prensa. Sabía que el verdadero golpe debía venir de una fuente más contundente. A través de su red de contactos, logró que la información llegara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Apenas una semana después, el gobierno anunció una auditoría sorpresa a Montenegro en Asociados. La reacción de Salvador fue inmediata. La mañana en que se hizo pública la auditoría, la tensión en la oficina de Montenegro en Asociados era palpable. Los ejecutivos se movían con urgencia, teléfonos sonaban sin cesar y los asesores legales entraban y salían del despacho de Salvador con rostros preocupados. Valeria llegó a la oficina con la misma calma de siempre, como si todo estuviera bajo control. Cuando entró a la sala de juntas, Salvador estaba de pie junto a la ventana, con la mirada clavada en la ciudad. No se giró inmediatamente cuando ella entró. «Cierra la puerta», ordenó con voz tensa. Valeria obedeció sin mostrar la menor inquietud. «Las auditorías son rutinarias», comentó ella con tono despreocupado. «Seguro que no encontrarán nada fuera de lugar». Salvador se giró hacia ella con una expresión sombría. «No me gustan las coincidencias, Valeria», dijo en voz baja. «Primero el artículo en la prensa, ahora esto». Ella sostuvo su mirada con naturalidad. «¿Crees que alguien dentro de la empresa está detrás de esto?» «Alguien quiere verme caer», afirmó él más para sí mismo que para ella, «y no pienso permitirlo». Su furia contenida le dio la confirmación de que el plan estaba funcionando. Salvador Montenegro, el hombre que siempre se creía intocable, comenzaba a perder el control. Pero aún faltaba el golpe final. Esa misma tarde, mientras Salvador lidiaba con la crisis, Valeria tomó una decisión que marcaría el punto de no retorno. Se dirigió a su oficina, cerró la puerta y tomó su teléfono. Llamó a Joaquín y habló con voz firme. «Es hora de exponerlo todo». La siguiente filtración no sería solo otro artículo. Sería una investigación completa, con documentos detallados que demostraban el lavado de dinero, las empresas fantasma y los vínculos de Salvador con políticos corruptos. Una vez que eso saliera a la luz, ya no habría vuelta atrás. Valeria miró su reflejo en la ventana de su oficina. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. El golpe fue brutal. Apenas 24 horas después de la filtración, el escándalo explotó en todos los medios de comunicación. Titulares incendiarios adornaban los periódicos y los noticieros abrían con informes detallados sobre la red de lavado de dinero detrás de Montenegro en Asociados. La investigación periodística no dejaba cabos sueltos. Contratos falsificados, transferencias a cuentas en el extranjero y nombres de políticos y empresarios vinculados al esquema de corrupción. La ciudad entera hablaba de ello. La opinión pública exigía respuestas. La Comisión Nacional Bancaria anunció una investigación formal y los inversionistas de Salvador comenzaban a cuestionarse si su dinero estaba realmente seguro en sus manos. Desde la comodidad de su oficina, Valeria observaba el caos desatarse con una calma inquebrantable. Había esperado este momento durante años. Había imaginado 1000 veces cómo sería ver a Salvador Montenegro tambalearse bajo el peso de sus propios crímenes. Pero aún faltaba la parte más importante, ver su reacción. No tuvo que esperar mucho. Aquel mediodía, Salvador convocó una reunión de emergencia con su equipo más cercano. Cuando Valeria entró en la sala de juntas, sintió el ambiente tenso, cargado de energía contenida. Los ejecutivos hablaban en susurros. Algunos revisaban documentos con expresión preocupada, mientras otros tecleaban frenéticamente en sus teléfonos, probablemente intentando calmar a los inversionistas. Pero la verdadera tormenta estaba en el rostro de Salvador. Sentado al final de la mesa, con los puños apretados sobre la superficie de madera oscura, parecía un animal acorralado, furioso pero aún en control. Sus ojos,
recorrieron la sala con una intensidad que puso a todos en alerta. «Quiero saber exactamente de dónde salió esta información», dijo con voz baja pero firme, lo que solo aumentó la tensión en la sala. «Alguien dentro de esta empresa nos traicionó». Nadie se atrevió a hablar. Todos sabían que cuando Salvador Montenegro buscaba un culpable, no descansaba hasta encontrarlo. Valeria mantuvo la compostura. No podía cometer el error de parecer demasiado ansiosa o demasiado tranquila. Debía reaccionar como lo haría cualquier persona leal a él, con preocupación e indignación. «¿Y si no es alguien de adentro?», preguntó con naturalidad, fingiendo analizar la situación. Después de todo, las auditorías ya habían comenzado antes de esto. Puede que hayan encontrado algo y lo hayan filtrado a la prensa. Salvador la miró fijamente, evaluándola. Durante un segundo, sintió que la tensión en la sala se concentraba en ellos dos, como si estuvieran midiendo fuerzas en silencio. Finalmente, él exhaló lentamente y desvió la mirada. «Posible, pero poco probable», murmuró. «Esto es demasiado específico. Quien haya hecho esto sabía exactamente dónde golpear». Los ejecutivos comenzaron a discutir posibles estrategias de contención. Algunos proponían negar todo, otros sugerían culpar a un error administrativo. Pero Salvador no era un hombre que simplemente se defendiera. Era un depredador, y los depredadores atacan cuando están acorralados. «Si alguien cree que puede destruirme con un par de artículos de prensa, está muy equivocado», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vamos a contraatacar». Las siguientes horas fueron una vorágine de llamadas, reuniones y comunicados de prensa. Salvador utilizó todos sus recursos para minimizar el daño, activando a sus aliados en el gobierno y en el sector financiero para frenar el impacto de la crisis. Algunos medios comenzaron a publicar artículos cuestionando la veracidad de la investigación, insinuando que podría tratarse de una campaña de desprestigio impulsada por rivales envidiosos. Pero Valeria sabía que esto no bastaría. La herida estaba abierta y la presión pública no disminuiría. Salvador estaba atrapado en una tormenta que solo iba a empeorar. Esa noche, después de un día caótico, Valeria recibió un mensaje inesperado. «Reúnete conmigo ahora, oficina privada». Era de Salvador. Cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir una pizca de ansiedad. No podía demostrar nerviosismo. No podía dar ninguna señal de que estaba involucrada. Respiró hondo, se ajustó el traje y caminó con paso firme hasta la oficina privada de Salvador. Cuando entró, él estaba de pie junto a la ventana sosteniendo un vaso de whisky en la mano. No la miró de inmediato, pero su postura lo decía todo. «Cierra la puerta», ordenó. Valeria obedeció. El silencio en la habitación era pesado, cargado de una tensión que parecía amenazar con explotar en cualquier momento. Finalmente, Salvador se giró y la observó con una expresión inescrutable. «Eres inteligente, Valeria», dijo con voz calmada, «y la inteligencia es un arma peligrosa en el mundo de los negocios». Ella mantuvo su rostro neutral. «Eso es lo que siempre he admirado de usted», respondió. «Sabe reconocer a los que realmente valen la pena». Él la estudió por un momento más. Luego dejó el vaso sobre la mesa con un leve golpe seco. «Voy a descubrir quién está detrás de esto», dijo finalmente con una amenaza velada en su tono, «y cuando lo haga se arrepentirá de haberme subestimado». Valeria sonrió, fingiendo una confianza despreocupada. «No tengo dudas de que lo hará». Él inclinó la cabeza levemente, como si intentara leerla, pero después de unos segundos hizo un gesto con la mano. «¿Puedes irte?». Ella asintió y salió de la oficina con la misma calma con la que había entrado. Pero mientras caminaba por el pasillo, sintió una ligera punzada de adrenalina recorrer su cuerpo. Salvador Montenegro no era un hombre fácil de derrotar. Ahora estaba en alerta, sospechando de todos a su alrededor. Y si quería terminar lo que había empezado, tendría que ser aún más cuidadosa. No podía permitirse ni un solo error. La paranoia se había instalado en Salvador Montenegro como un veneno lento, infiltrándose en cada aspecto de su vida. Valeria lo veía en cada gesto, en cada conversación. Antes, él era un hombre que irradiaba poder y control, alguien que siempre parecía 2 pasos adelante de todos los que lo rodeaban. Pero ahora, su mirada no se detenía en un solo punto por mucho tiempo. Sus órdenes eran más cortas, más tajantes. Su paciencia era mínima. Los pasillos de Montenegro en Asociados ya no eran el escenario de una empresa exitosa, sino un campo de batalla invisible. Los empleados hablaban en susurros,
Las reuniones estaban llenas de silencios incómodos y hasta los directivos más cercanos a Salvador evitaban mirarlo directamente a los ojos. Nadie quería ser el próximo en caer bajo su escrutinio. Nadie quería ser el traidor que él tanto buscaba. Valeria, en cambio, permanecía tranquila. Sabía que este era el momento más delicado de su plan. Salvador estaba en guerra y ella estaba justo en el centro de su círculo de confianza. Un solo error, una sola mirada equivocada, y él podría empezar a sospechar. El clima dentro de la empresa se volvió insoportable. La tensión se reflejaba en cada conversación, en cada correo electrónico escrito con demasiada cautela, en cada reunión en la que Salvador escaneaba los rostros de los presentes como si intentara encontrar en sus expresiones algún indicio de traición. Pero lo que más sorprendió a Valeria fue la manera en que él comenzó a recurrir a ella con más frecuencia. «Necesito personas en quienes confiar», le dijo una tarde en su oficina, con un vaso de whisky medio lleno en la mano. El despacho estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz dorada del atardecer que se filtraba a través de los ventanales. Detrás de él, la ciudad continuaba con su ritmo imparable, indiferente a la tormenta que se desataba dentro de aquellas paredes. Valeria mantuvo su expresión serena. «Eso es lo más difícil de encontrar», respondió con calma. Salvador bebió un sorbo de whisky y dejó el vaso sobre su escritorio con un golpe seco. «Por eso necesito que te encargues de revisar algunas operaciones en curso», dijo, empujando una carpeta gruesa hacia ella. «Quiero ojos frescos en esto». Valeria tomó la carpeta con cuidado, como si fuera un objeto peligroso que debía manipularse con precaución. «¿Qué exactamente debo buscar?» «Inconsistencias», respondió él observándola con una intensidad que casi perforaba la piel. «Quiero saber si hay alguien moviendo dinero sin mi autorización». El significado de esas palabras no pasó desapercibido para Valeria. Salvador estaba buscando culpables, y ella, sin que él lo supiera, era la persona que había desatado la tormenta en primer lugar. Pero esto también significaba algo más. Si Salvador Montenegro estaba pidiendo su ayuda en algo tan delicado, entonces la consideraba dentro de su círculo de confianza. Esto era una oportunidad. «Lo revisaré con discreción», dijo guardando la carpeta en su bolso. Salvador asintió lentamente. «Eso espero». Valeria salió de la oficina con la misma expresión imperturbable con la que había entrado, pero su mente estaba funcionando a toda velocidad. No podía permitirse actuar impulsivamente. Debía analizar cada paso con precisión quirúrgica. Cuando llegó a su apartamento, cerró la puerta con llave y se dirigió directamente a su escritorio. Abrió la carpeta con manos firmes y comenzó a examinar los documentos bajo la tenue luz de una lámpara. Lo que encontró la hizo detenerse por un momento. Las transferencias recientes no solo eran sospechosas, eran una confirmación de algo que hasta ahora solo había sido una posibilidad en su mente. Salvador Montenegro estaba preparando su salida. Los fondos que había movido no eran lo suficientemente grandes como para indicar una fuga inmediata, pero sí lo suficiente como para sugerir que estaba asegurando recursos en caso de que la situación se volviera insostenible. No estaba planeando pelear hasta el final, estaba preparándose para huir. Valeria cerró la carpeta y apoyó la espalda contra el respaldo de la silla. Había esperado muchas cosas de Salvador: resistencia, manipulación, incluso contraataques agresivos, pero no esto. La idea de que él pudiera escapar, de que pudiera desaparecer antes de pagar por todo lo que había hecho, le provocó una ira fría, calculada. No podía permitirlo. Al día siguiente, actuó con la misma precisión de siempre. Caminó hasta la oficina de Salvador con la carpeta en la mano y una expresión controlada. «Revisé los documentos», dijo, sentándose frente a él. «Hay algunas operaciones inusuales, pero no estoy segura de que sean relevantes». Salvador la observó con atención, entrelazando los dedos sobre el escritorio. «Explícame. Algunas transferencias recientes a empresas que no están listadas en los informes principales», respondió con cuidado. «No parecen ilegales a simple vista, pero están estructuradas de una manera que sugiere discreción intencional». Salvador no reaccionó de inmediato. En cambio, tomó un largo sorbo de su whisky antes de hablar. «Interesante», dijo finalmente. «¿Crees que hay algo más detrás de eso?» «Es posible», respondió ella con cautela. «Si lo desea, puedo investigar más a fondo». Salvador sonrió levemente. «Eres lista, Valeria. Eso me gusta». Ella no se permitió bajar la guardia. «Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden». Él asintió,
pero su mirada permaneció fija en ella, como si estuviera analizando cada palabra que salía de su boca. «Hazlo», dijo finalmente, pero con discreción. Ese fue el momento en que Valeria supo que su posición dentro del círculo de Salvador se había fortalecido. Pero también entendió algo más. Salvador Montenegro podía ser un hombre inteligente, pero estaba cayendo en la misma trampa que había construido para tantos otros. Estaba confiando en la persona equivocada, y cuando llegara el momento sería su ruina. Valeria salió de la oficina con una sensación de triunfo en el pecho, pero también con una certeza peligrosa. Si Salvador estaba pensando en huir, eso significaba que el final de su juego estaba cerca, y ella debía asegurarse de que cuando todo colapsara él no tuviera escapatoria. El final estaba cada vez más cerca. Valeria podía sentirlo. La tensión en Montenegro y Asociados se había convertido en un veneno que se filtraba en cada conversación, en cada mirada de los empleados, en cada reunión donde Salvador Montenegro intentaba sostener su imperio con manos cada vez más frágiles. Pero lo que nadie parecía notar era que la verdadera grieta estaba dentro de él. La paranoia lo estaba consumiendo y su instinto de supervivencia lo estaba volviendo más agresivo, más impulsivo. Durante los siguientes días, Valeria siguió con su papel a la perfección. Se aseguraba de estar presente en cada reunión clave, de hablar con Salvador con la misma confianza de siempre, de mantener la ilusión de ser su aliada más leal. Pero en las sombras, continuaba preparando el golpe final. Sabía que aún faltaba una última pieza en el rompecabezas. La caída de Salvador Montenegro no solo debía ser pública, sino personal. Tenía que arrancarle lo que más valoraba: su poder, su reputación, su legado. Y para hacerlo tenía que volver al pasado. Una noche, sentada en la soledad de su departamento, Valeria abrió su computadora y comenzó a rastrear los archivos antiguos de Montenegro y Asociados. Buscó registros de adquisiciones, documentos de desalojos, cualquier pista que la llevara de vuelta a la razón por la que había comenzado todo esto. Entonces lo encontró. Un nombre, un lugar: Barrio San Nicolás. Su barrio, el lugar donde había crecido antes de que su madre fuera despojada de todo, antes de que Salvador Montenegro la dejara en la calle con nada más que desesperación y miseria. La información era clara. Hacía más de 20 años Montenegro y Asociados había adquirido los terrenos de San Nicolás a un precio ridículamente bajo. Según los documentos, los propietarios habían vendido voluntariamente. Pero Valeria sabía la verdad. Su madre no había vendido nada. Habían sido forzados a marcharse. Sus manos temblaron de rabia. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Sabía lo que debía hacer. A la mañana siguiente se dirigió al barrio. No había vuelto en años. No había querido. Pero ahora, mientras caminaba por las calles donde una vez jugó de niña, todo volvió con una claridad que le dolía. La plaza donde su madre la llevaba a jugar ya no estaba. En su lugar había un edificio de oficinas. Los pequeños locales donde la gente vendía pan y fruta fresca se habían convertido en cafés elegantes y boutiques. El barrio ya no era el mismo. Salvador Montenegro lo había borrado del mapa y lo había convertido en otra pieza de su imperio. Pero no todos se habían ido. Mientras caminaba por las calles, vio a un anciano sentado en un banco, observando el ir y venir de la gente con la nostalgia marcada en sus ojos. Lo reconoció de inmediato: Don Ezequiel. El viejo solía tener una tienda en la esquina de su antigua casa. Siempre le regalaba dulces cuando pasaba por ahí. Ahora estaba allí, como si el tiempo lo hubiera dejado atrás. Se acercó con cautela. «Disculpe, ¿usted vivió aquí toda su vida?» El anciano levantó la vista y la miró con curiosidad. «Sí, hija, desde que tengo memoria». Valeria tragó saliva. «¿Recuerda lo que pasó aquí hace 20 años?» El anciano la miró fijamente y algo en su expresión cambió. «Lo recuerdo como si fuera ayer», respondió con un tono amargo. «Vinieron con papeles y amenazas. Dijeron que todos teníamos que irnos, que la tierra ya no nos pertenecía, pero era mentira. Nos robaron». «¿Quién?», susurró Valeria, aunque ya sabía la respuesta. «Los hombres de Montenegro y Asociados», escupió el viejo. «Y su jefe, ese malnacido de Salvador Montenegro». Un nudo de furia y dolor se formó en el estómago de Valeria. ¿Cómo lograron sacarlos? Don Ezequiel suspiró. «Nos dieron dinero, pero no era suficiente para empezar de nuevo. Y los que no querían aceptar, bueno, encontraron la forma de obligarlos.
Algunos recibieron amenazas, otros simplemente despertaron un día con sus casas marcadas para ser demolidas. Valeria sintió que la rabia la asfixiaba. ¿Qué pasó con la señora que vivía en la casa azul de la calle principal? El anciano frunció el ceño. ¿La señora López? Sí, la recuerdo. Una mujer fuerte, pero no tenía a dónde ir. Luchó hasta el final, se quedó aquí hasta que ya no pudo más, hasta que se detuvo, su voz temblando con un peso que Valeria no podía soportar. ¿Hasta qué? El anciano bajó la mirada. Hasta que su corazón no resistió más. El mundo de Valeria se detuvo. Por un momento, el ruido de la ciudad desapareció. Solo quedó el sonido de su propia respiración, el latido acelerado en sus sienes. Su madre no solo había sido despojada, su madre había muerto por culpa de Salvador Montenegro. La verdad la golpeó con una fuerza devastadora. Había imaginado muchas veces lo que había pasado con su madre después de que la dejó. La había buscado, había intentado encontrarla sin éxito. Siempre creyó que simplemente había desaparecido, que la pobreza la había llevado a algún rincón oscuro donde ya no pudo seguir. Pero no, había muerto aquí, en su propio hogar luchando hasta el final. Y Salvador Montenegro había sido el responsable. Valeria apretó los puños con tanta fuerza que sintió las uñas clavarse en su piel. Esto ya no era solo venganza, esto era justicia. Se levantó del banco con la mente ardiendo en un solo pensamiento. Salvador Montenegro no solo debía caer, debía ser destruido. Se giró hacia don Ezequiel y con la voz más firme que pudo reunir dijo: «Gracias por contarme la verdad». Él la observó con una mezcla de tristeza y resignación. «¿Qué vas a hacer, hija?». Valeria sostuvo su mirada. «Voy a terminar lo que él empezó». Se alejó sin decir más. Su corazón latía con furia. Su mente ya armaba el siguiente movimiento. Ya no podía esperar más. El momento de la caída de Salvador Montenegro había llegado. El viaje de regreso desde San Nicolás fue un torbellino de emociones para Valeria. La furia ardía en su pecho como un incendio incontrolable, pero en lo más profundo de su mente, algo más comenzaba a emerger. Una duda, una sombra que no había considerado hasta ahora. ¿Cuánto más estaba dispuesta a llegar? ¿Cuánto de ella misma estaba sacrificando en este camino? Durante años, se había preparado para este momento. Se había convertido en la mujer que podía destruir a Salvador Montenegro, la persona que él nunca vería venir. Pero ahora que tenía la confirmación de que su madre había muerto por su culpa, la venganza ya no era solo una estrategia fría y calculada. Se había convertido en un asunto personal, visceral. Pero si se dejaba consumir por el odio, ¿en qué la convertiría eso? Apretó los puños mientras su coche atravesaba las avenidas iluminadas de la ciudad. No podía permitirse el lujo de dudar ahora, no después de todo lo que había construido. Él iba a pagar. Al día siguiente, en Montenegro en Asociados el ambiente era aún más tenso que de costumbre. Salvador parecía un hombre atrapado en su propio laberinto. Valeria lo notó en sus gestos, en la forma en que presionaba las sienes con los dedos cuando pensaba, en la rigidez con la que daba órdenes a su equipo. Pero lo que más le llamó la atención fue la manera en que la miraba. Había algo en su mirada que antes no estaba allí, algo más allá de la paranoia. Era dependencia. Salvador Montenegro, el hombre que había construido un imperio sobre la sangre y la desesperación de otros, ahora se apoyaba en ella, en Valeria. ¿Alguna novedad con las transferencias?, preguntó él, mientras hojeaba documentos sin realmente verlos. Valeria fingió una expresión reflexiva. Nada que parezca una amenaza inmediata, pero sí hay patrones que indican que alguien dentro de la empresa está moviendo dinero de forma sospechosa. Era una mentira a medias. Sabía perfectamente quién estaba moviendo ese dinero, él mismo, pero al mantenerlo en un estado de incertidumbre, lo hacía más vulnerable. Salvador suspiró, recostándose en su silla de cuero negro. Cada día estoy rodeado de más ratas. Valeria inclinó la cabeza levemente. Tal vez debería hacer una limpieza. Él sonrió levemente. Eso siempre ha sido parte del juego, pero esta vez es diferente. Me están atacando desde dentro. Y yo soy esa amenaza, pensó Valeria. ¿Qué va a hacer?, preguntó con voz neutra. Salvador se quedó en silencio por un momento. Luego se inclinó hacia adelante y la miró fijamente. Voy a contraatacar. La determinación en su voz era absoluta, y eso la preocupó. Si Salvador Montenegro se sentía acorralado, entonces estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar el control, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Esa tarde,
Valeria se reunió con Joaquín Herrera, el periodista que había ayudado a filtrar la información. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad. «Tienes que moverte rápido», le dijo Valeria en voz baja, deslizándole un sobre con documentos falsificados. Salvador ya está sospechando que hay alguien en su círculo cercano, filtrando información. Joaquín la observó con cautela mientras abría el sobre. «¿Estás segura de esto?» «Más que nunca». El periodista revisó los papeles y asintió. «Esto es suficiente para que las autoridades abran una investigación más formal, pero si seguimos empujando, Salvador Montenegro no se va a quedar quieto». «No lo hará», admitió Valeria, «pero ahora ya no tiene margen de maniobra». Joaquín exhaló lentamente y la miró con seriedad. «Tienes que tener cuidado, Valeria. No estás jugando con un empresario cualquiera. Salvador Montenegro no va a caer sin pelear». Ella sostuvo su mirada. «Lo sé. Y por eso tengo que asegurarme de que su caída sea definitiva». Cuando salió del café, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Caminó por las calles con el peso de su propio destino sobre los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió preguntarse qué quedaría de ella cuando todo esto terminara. ¿Qué pasaría después de la caída de Salvador Montenegro? ¿Acaso seguiría siendo la misma persona? Sacudió la cabeza. No podía pensar en eso ahora. Había cruzado el punto de no retorno, y la última fase del plan estaba por comenzar. La noche cayó sobre la Ciudad de México con un aire denso, cargado de anticipación. Valeria caminaba por su departamento con el teléfono en la mano, revisando las últimas actualizaciones de la prensa. Las investigaciones sobre Montenegro en asociados se habían intensificado. La filtración de información a los periodistas estaba surtiendo efecto, y ahora más que nunca, Salvador Montenegro estaba bajo el escrutinio de las autoridades y la opinión pública. Sabía que esto lo empujaría al límite. Un hombre como él nunca espera a que el golpe lo alcance, siempre ataca primero. Y eso era lo que más la preocupaba. En la mañana siguiente, llegó a la oficina con la misma expresión neutra de siempre, aunque por dentro su cuerpo estaba en alerta. Sentía el peligro en el aire. Lo veía en la manera en que los empleados evitaban hacer contacto visual, en el silencio sepulcral de los pasillos, en la forma en que los ejecutivos de alto nivel parecían estar más pendientes de sus teléfonos que de sus responsabilidades. Pero lo que más le confirmó que algo había cambiado fue la manera en que Salvador la recibió. «Siéntate», dijo sin preámbulos cuando ella entró en su despacho. Valeria cerró la puerta tras de sí y obedeció, manteniendo la compostura. Salvador estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad con los hombros tensos. Ya no parecía el hombre imbatible que había conocido meses atrás. «¿Cómo va la investigación sobre las transferencias?», preguntó sin girarse. «Avanzando», respondió ella con cautela. «Hay algunas pistas, pero nada concluyente todavía». Hubo un silencio tenso. Luego, Salvador se giró lentamente y la miró de una manera que hizo que cada fibra del cuerpo de Valeria se pusiera en guardia. «Tienes que entender algo, Valeria», dijo con voz baja, con ese tono calculado que usaba cuando quería intimidar. «Cuando te rodeas de enemigos, la lealtad se convierte en el bien más valioso». Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. «Estoy de acuerdo». Él esbozó una sonrisa tensa. «Por eso necesito que seas honesta conmigo». Ahí estaba, la trampa. Valeria mantuvo la calma. «Siempre lo he sido». Salvador la estudió durante unos segundos que parecieron eternos. Luego sacó un sobre del cajón de su escritorio y lo deslizó lentamente sobre la mesa. «Quiero que lo abras». Ella tomó el sobre con manos firmes, aunque su pulso latía con fuerza. Lo abrió y sacó las hojas con una única mirada rápida. Fotografías, correos impresos, informes. Evidencia. Evidencia que sugería que alguien había estado filtrando información a la prensa. Evidencia que lo vinculaba a ella. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda, pero no dejó que su rostro delatara nada. No iba a caer en su juego. «¿Qué significa esto?», preguntó con fingida confusión. Salvador apoyó las manos en el escritorio y se inclinó ligeramente hacia ella. «Significa que hay alguien dentro de mi empresa que está jugando en mi contra», dijo con voz tranquila, pero con un filo peligroso. «Y quiero saber si eres tú». El aire en la oficina se volvió pesado. Valeria estaba en la línea del fuego, pero no se había infiltrado en el imperio de Salvador Montenegro para ser desenmascarada tan fácilmente. Soltó un leve suspiro y dejó los papeles sobre la mesa con una expresión seria. ¿Realmente cree que sería tan estúpida
¿Como para involucrarme en esto? Salvador la miró con atención. No esperaba esa respuesta. Llevo meses trabajando para usted, apoyándolo en cada decisión, defendiendo esta empresa de los ataques externos, continuó Valeria, con voz firme pero sin rastro de desesperación. Si realmente cree que soy la responsable, entonces ha estado perdiendo el tiempo conmigo. Hubo otro silencio. Salvador no apartó los ojos de ella, pero su postura se relajó apenas. Si no eres tú, entonces necesito saber quién lo está haciendo, dijo finalmente, porque alguien aquí quiere verme caer. Valeria fingió pensarlo por un momento y luego respondió con tono calculado. Entonces déjeme ayudarlo a encontrarlo. La tensión en la oficina pareció aflojarse un poco, pero Valeria sabía que esto no había terminado. Salvador Montenegro no confiaba en nadie, solo estaba esperando el momento de dar el golpe final. Cuando salió de la oficina, sintió la presión en su pecho disminuir ligeramente. Había esquivado la bala, por ahora, pero necesitaba moverse rápido. Esa misma noche, se reunió con Joaquín Herrera en su departamento. Ya no podían permitirse más filtraciones lentas. «Tenemos que acelerar esto», dijo Valeria, sirviéndose un vaso de vino sin siquiera mirarlo. Salvador ya sospecha. Joaquín exhaló con preocupación. «¿Crees que va a tomar medidas?» «No, sé que lo hará». Joaquín se pasó una mano por el cabello, nervioso. «Si nos descubre, no va a dudar en usar su influencia para acabar con nosotros». «Lo sé», respondió Valeria, «pero ya no hay vuelta atrás». Joaquín la miró en silencio por un momento antes de asentir. «¿Cuál es el siguiente paso?» Valeria dejó su vaso sobre la mesa y sostuvo su mirada. «Lo hacemos público todo de una vez». «¿Todo?» «Todo. Las transferencias, las cuentas ocultas, los documentos de San Nicolás, los nombres de los políticos involucrados. Salvador Montenegro tiene que caer de la manera más contundente posible». Joaquín dudó por un segundo. «Esto podría volverse peligroso». Valeria esbozó una leve sonrisa. «Lo ha sido desde el principio». Joaquín asintió y sacó su teléfono. «Voy a preparar el informe, pero necesito que me consigas los documentos finales». «Los conseguiré mañana». Joaquín la miró con seriedad. «Asegúrate de que nadie te vea». Valeria sostuvo su mirada por un instante antes de asentir. «No lo harán». La decisión estaba tomada. El golpe final estaba en marcha. Y en menos de 48 horas, el mundo de Salvador Montenegro se derrumbaría para siempre. El reloj marcaba las 6:45 am, cuando Valeria entró en Montenegro en Asociados con un plan claro en mente. Todo estaba calculado al milímetro. Esa sería la última vez que pisaría la empresa como aliada de Salvador Montenegro. El informe que Joaquín Herrera estaba preparando necesitaba una pieza final, documentos internos que confirmaran la red de corrupción que Salvador había tejido durante años. Hasta ahora, las filtraciones habían sido lo suficientemente graves como para provocar auditorías y una caída en la reputación de Montenegro en Asociados, pero Valeria necesitaba algo más contundente, algo que asegurara que cuando esto saliera a la luz, no hubiera escapatoria. Caminar por los pasillos de la empresa, sintiéndose observada, se había convertido en algo normal. Sabía que algunos empleados comenzaban a sospechar de cualquiera que se moviera demasiado cerca de la cúpula directiva. Salvador no confiaba en nadie y había puesto a su gente a vigilar incluso los movimientos más insignificantes. Cuando llegó a su oficina, encontró un sobre su escritorio, sin remitente. El corazón le dio un vuelco. Lo abrió con manos firmes y sacó una sola hoja. «Sé lo que estás haciendo». El mensaje no tenía firma, pero Valeria supo de inmediato lo que significaba. Alguien la había descubierto. Se quedó en silencio por un momento, su mente trabajando a una velocidad feroz. No había margen para la duda. Debía moverse ahora. Se conectó a la intranet de la empresa y comenzó a rastrear los archivos confidenciales de Montenegro y Asociados. Su acceso a documentos internos ya no era una cuestión de conveniencia, sino de necesidad. Sabía exactamente lo que buscaba: pruebas de sobornos, contratos amañados y transacciones encubiertas. Cuando finalmente encontró lo que necesitaba, hizo una copia en una memoria USB y la guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. No tenía tiempo para revisar todo con calma, lo analizaría después. Justo cuando se disponía a salir de su oficina, su teléfono sonó. Salvador Montenegro. El pulso se le aceleró, pero contestó con voz firme. «Dime, quiero verte en mi despacho. Ahora». La frialdad en su voz la puso en alerta. Sabía que algo estaba mal. Colgó el teléfono
y respiró hondo antes de salir. Caminó con paso seguro, pero su mente no dejaba de calcular escenarios. Si Salvador ya sabía, si tenía pruebas contra ella, si había descubierto todo. Cuando entró en la oficina de Salvador, él estaba de pie junto a la ventana, con una postura rígida. Sobre su escritorio había una pila de documentos y un whisky sin tocar. Nunca bebía durante el día. No era una reunión normal. «Siéntate», dijo sin mirarla. Valeria se sentó con calma, cruzando las piernas con elegancia. No iba a demostrar ni un ápice de nerviosismo. «¿Algo urgente?». Salvador giró lentamente y la miró con una expresión difícil de leer. Ya no era el hombre seguro y dominante de antes. Sus ojos reflejaban algo más peligroso: desconfianza. «Anoche recibí una llamada», dijo en voz baja. «Alguien me dijo que dentro de mi empresa hay una traidora». Valeria mantuvo su expresión impasible. «Eso es grave». Salvador apoyó las manos en el escritorio y se inclinó levemente hacia ella. «Sí, lo es». Hubo un silencio tenso. «¿Y qué piensas hacer al respecto?», preguntó ella desafiándolo con la mirada. Salvador la estudió con detenimiento. «Voy a encontrarla, y cuando lo haga no habrá segundas oportunidades». La amenaza quedó flotando en el aire. Valeria entendió que ese era su último aviso. O terminaba con esto de una vez por todas, o Salvador Montenegro lo haría primero. Se levantó con calma y sonrió levemente. «Si necesitas ayuda en la investigación, ya sabes que puedes contar conmigo». Él soltó una leve carcajada sin humor. «Eso espero». Valeria salió de la oficina con la sensación de que el tiempo se estaba agotando. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, Salvador Montenegro perdería todo. Esa misma tarde, en su departamento, Valeria revisó con Joaquín la información que había conseguido. Los documentos eran devastadores. Detallaban cada operación ilegal de Salvador Montenegro con precisión quirúrgica. Nombres, fechas, montos. «Esto es suficiente para que la Fiscalía Anticorrupción intervenga», dijo Joaquín con el ceño fruncido. «Pero cuando publiquemos esto, él sabrá que fuiste tú». «Eso ya no importa», respondió Valeria, encendiendo un cigarro con calma. «¿Estás segura de que estás lista para esto?», preguntó Joaquín con seriedad. Valeria lo miró fijamente. «He esperado 20 años para este momento». Joaquín asintió lentamente. «Entonces lo hacemos hoy». Él tomó su computadora y comenzó a preparar el informe final. Valeria, por su parte, envió los documentos más comprometedores a la Fiscalía desde una cuenta anónima. La caída de Salvador Montenegro estaba oficialmente en marcha. A las 9:30 p.m., los primeros titulares comenzaron a aparecer en los principales medios de comunicación. Documentos filtrados revelan la corrupción dentro de Montenegro y Asociados. Salvador Montenegro vinculado a fraudes inmobiliarios y lavado de dinero. Gobierno anuncia investigación formal contra Montenegro y Asociados. Valeria observó la pantalla con una mezcla de satisfacción y adrenalina pura. Lo había logrado, pero no se permitió celebrar. Sabía que Salvador Montenegro no se iba a quedar de brazos cruzados. Y lo confirmó cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero ella ya sabía quién era. Respiró hondo antes de contestar. «Dime, Salvador». Hubo un breve silencio en la línea antes de que la voz grave de él hablara con una calma inquietante. «Espero que disfrutes tu victoria, Valeria, porque a partir de ahora esto es personal». La llamada se cortó. Valeria cerró los ojos por un momento. El verdadero juego acababa de comenzar. La ciudad nunca había parecido tan silenciosa. Valeria miraba por la ventana de su departamento, el teléfono aún en su mano. La voz de Salvador Montenegro resonaba en su cabeza. «Espero que disfrutes tu victoria, Valeria, porque a partir de ahora esto es personal». Él lo sabía. Sabía que había sido ella. Lo había presionado hasta el borde, y ahora lo único que quedaba era esperar su contraataque. Pero ella no iba a esperar sentada. Se giró hacia Joaquín, que seguía frente a su computadora, monitoreando la repercusión de las filtraciones. Los medios explotaban con titulares cada vez más agresivos contra Salvador. La Fiscalía había emitido un comunicado oficial informando que Montenegro y Asociados sería investigado por fraude financiero y corrupción inmobiliaria. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró Joaquín leyendo en voz alta uno de los artículos. «El Congreso ya está presionando para que las cuentas de la empresa sean congeladas». Valeria cruzó los brazos. «Eso significa que Salvador va a perder dinero, y si pierde dinero, pierde aliados». «Pero eso también significa que va a entrar en pánico», respondió Joaquín mirándola con preocupación. «¿Estás lista para eso?».
Valeria sonrió con frialdad. No tienes idea de cuánto. A la mañana siguiente, la tormenta ya estaba desatada. Montenegro en Asociados estaba en crisis. Las acciones de la empresa caían en picada. Los inversionistas retiraban su apoyo y los clientes huían como ratas de un barco hundiéndose. Los empleados, antes leales y silenciosos, empezaban a hablar. Las investigaciones se expandían más rápido de lo que Salvador podía contenerlas. Pero lo que más le sorprendió a Valeria fue que él aún no había intentado contactarla de nuevo. Eso solo podía significar una cosa: estaba preparando algo, y lo confirmó cuando llegó a su oficina y encontró la puerta entreabierta. Su escritorio estaba revuelto, sus papeles desordenados. Alguien había estado allí. Su instinto la obligó a retroceder, pero en ese momento una voz familiar la congeló en su lugar. «Espero que no te moleste que haya pasado sin avisar». Valeria giró lentamente y lo vio. Salvador Montenegro estaba sentado en su silla con una expresión de absoluta calma. Llevaba un traje impecable, su cabello perfectamente peinado, como si la destrucción de su imperio no lo afectara en lo más mínimo. Pero sus ojos delataban otra cosa: furia contenida. «No esperaba verte aquí», dijo Valeria manteniendo su tono neutro. «¿De verdad?». Salvador sonrió con ironía. «No esperaba que fueras tan ingenua». Se levantó lentamente y caminó alrededor del escritorio, deteniéndose justo frente a ella. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?», dijo, cruzando los brazos. «No que intentaras destruirme, no que filtraras información, no que me expusieras como si fuera un criminal cualquiera». Se inclinó un poco más hacia ella. «Me molesta que pensaste que no te descubriría». Valeria no se inmutó. «Tardaste demasiado». Los ojos de Salvador se entrecerraron. «No lo suficiente». Hubo un silencio pesado. Era un duelo sin armas, pero igual de letal. Finalmente, Salvador suspiró y se alejó un poco. «No vine a amenazarte, Valeria. Vine a hacerte una oferta». Ella arqueó una ceja. «¿Una oferta? Aún tengo aliados y aún tengo recursos. Si quisieras, podrías ser parte de la reconstrucción. Podríamos borrar todo esto, limpiar la imagen de la empresa y volver a dominar el mercado». Valeria soltó una leve risa. «¿Me estás pidiendo que traicione todo lo que hice solo para salvarte?». Salvador la observó con una sonrisa peligrosa. «Te estoy pidiendo que pienses a largo plazo». Hubo un largo silencio entre ambos. Valeria lo miró con la misma frialdad con la que lo había observado la primera vez en aquella gala. Sabía lo que él estaba haciendo. Intentaba quebrarla, intentaba hacer que dudara, pero ella no tenía dudas. «No voy a salvarte, Salvador», dijo finalmente, «y no vas a salir de esta». Los ojos de él se oscurecieron. «Eres más terca de lo que pensaba, y tú eres más débil de lo que imaginé». El silencio que siguió fue cortante como una navaja. Salvador Montenegro nunca había estado en una posición de vulnerabilidad, y ahora, por primera vez, alguien lo había hecho caer. Finalmente, Salvador se ajustó el saco y sonrió de una manera que puso a Valeria en alerta. «Entonces me temo que no me dejas otra opción». Valeria mantuvo su postura firme. «Haz lo que quieras, pero cuando todo termine yo seré la que siga de pie». Salvador no respondió. Simplemente le lanzó una última mirada y salió de la oficina. Pero Valeria sabía que no se rendiría. Sabía que aún tenía un último movimiento. La guerra no había terminado. Estaba a punto de alcanzar su punto más violento. Esa misma noche, Valeria se reunió con Joaquín. «Tenemos que acelerar todo», le dijo en voz baja. «Salvador sabe que fui yo». Joaquín se tensó. «¿Qué te dijo?». «Intentó negociar. Intentó que lo ayudara a salvarse». Joaquín la miró fijamente. «Que ahora que lo rechazaste, ¿qué crees que hará?». Valeria exhaló lentamente. «Atacar». El periodista cerró su laptop con gesto serio. «Entonces, tenemos que exponer lo último que tenemos». Valeria asintió. «Mañana lo hacemos todo público». Joaquín la miró con gravedad. «Esto va a acabar con él». «Eso espero». Se levantó, pero Joaquín la detuvo con una mano en el brazo. «¿Y si él tiene algo contra ti, algo que no esperas?». Valeria lo miró por un instante y luego sonrió con ironía. «Si lo tiene, que lo use». Se soltó de su agarre y salió del apartamento. Sabía que la pelea final estaba cerca. Sabía que Salvador Montenegro no iba a caer sin intentar llevarse a alguien con él. Pero ella ya había decidido, y no iba a perder. El amanecer llegó con una calma engañosa. La ciudad despertaba con su bullicio habitual, pero Valeria sabía que esa no sería una mañana como cualquier otra. Era el día en que todo terminaría. Salvador Montenegro
Había mostrado su último intento de negociación, su último recurso para intentar salir ileso de la tormenta que ella misma había desatado. Pero ahora, tras su rechazo, él no tenía motivos para contenerse. Su ataque sería brutal. Lo sintió desde el momento en que encendió su teléfono. Las notificaciones explotaban en la pantalla. Mensajes de Joaquín, alertas de los medios, correos de contactos en la fiscalía. Algo había sucedido. Abrió el primer mensaje de Joaquín y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Publicaron un informe sobre ti. Dicen que trabajaste con información robada, que manipulaste pruebas, que falsificaste documentos para incriminar a Salvador. Valeria apretó los dientes. No necesitaba ver el resto para saber lo que estaba pasando. Salvador había lanzado su contraataque. El hombre que había construido un imperio a base de corrupción no iba a caer solo. Si él se hundía, intentaría arrastrarla con él. Encendió la televisión y vio los noticieros dominados por el escándalo. Presentadores hablaban de las acusaciones contra Montenegro en asociados, pero ahora su nombre también estaba en la conversación. ¿Fue un ataque con motivaciones personales? ¿Montenegro fue víctima de una conspiración empresarial? ¿Se fabricaron pruebas contra él? La narrativa estaba cambiando, y Salvador Montenegro estaba detrás de eso. El teléfono volvió a sonar. Era Joaquín. Dime que viste las noticias. Lo vi. Esto es grave, Valeria. Si logran convencer a la gente de que fuiste tú quien manipuló la información, todo lo que hicimos puede venirse abajo. Valeria exhaló lentamente. Había anticipado que Salvador intentaría algo desesperado, pero no esperaba que fuera tan rápido. Lo que hicimos no fue ilegal. Todas las pruebas eran legítimas. Eso no importa si él logra sembrar la duda. Valeria cerró los ojos un instante. ¿La fiscalía sigue con la investigación? Sí, pero ahora también quieren investigarte a ti. Eso era exactamente lo que Salvador quería. Si lograba desviar la atención, si lograba hacer que ella también estuviera en la mira, entonces la verdad se diluiría entre acusaciones y contraacusaciones. Era una estrategia peligrosa, pero efectiva. Y Valeria no iba a dejar que funcionara. «Dame unas horas», dijo con frialdad. «Vamos a cambiar la historia otra vez». Colgó el teléfono y se sirvió un vaso de agua. Se miró en el reflejo de la ventana, la ciudad extendiéndose ante ella. Este era el final. O ella terminaba con Salvador Montenegro hoy, o él terminaría con ella. Llegó a Montenegro y asociados con la misma calma de siempre, aunque por dentro su cuerpo estaba en alerta. Sabía que Salvador la estaba esperando. Sabía que la confrontación era inevitable. Cuando entró en el edificio, sintió las miradas sobre ella. Algunos empleados la observaban con cautela, otros con curiosidad. El rumor de las acusaciones ya había corrido. Pero ella no estaba allí para limpiar su nombre. Estaba allí para acabar con Salvador. Subió al último piso sin anunciarse y entró directamente en su oficina. Salvador estaba de pie esperándola. Esta vez no había rastros de calma en su rostro. Era furia pura. «Eres persistente, lo admito», dijo con voz afilada. «Pero ya perdiste». Valeria cerró la puerta tras de sí. «¿Eso crees?» Salvador dio un paso hacia ella, con los ojos encendidos de rabia. «Mira a tu alrededor, Valeria. Todo lo que construiste para destruirme se está cayendo. La gente ya no sabe a quién creerle. Los medios están divididos. La fiscalía ahora te investiga a ti». Sonrió con arrogancia. «No puedes ganar». Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. «¿Sabes qué es lo que realmente me sorprende de ti, Salvador?» Él arqueó una ceja. «Que sigues creyendo que puedes controlarlo todo. Que sigues pensando que aún tienes el poder». Se acercó lentamente a su escritorio, sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Salvador desconfiado. «¿El fin?». Salvador tomó el sobre y lo abrió. Su expresión cambió de inmediato. Los documentos que sostenía en sus manos no solo confirmaban todos sus delitos, eran pruebas directas de su implicación en crímenes financieros y sobornos a políticos de alto nivel. Pero lo peor, lo que realmente lo hizo tambalearse, eran documentos firmados por él mismo. «¿Cómo?». Su voz se cortó. Valeria sonrió con frialdad. «La corrupción deja rastros, Salvador, y tú dejaste demasiados». Salvador apretó los dientes. Por primera vez supo que estaba perdido. «Si esto sale a la luz, no solo caerás tú, arrastrarás a todos los que te protegieron». Salvador levantó la vista, con una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Quieres negociar?». «No», dijo Valeria con la certeza de quien ya ha ganado. «Quiero verte caer». Hubo un silencio absoluto.
Salvador Montenegro, el hombre que una vez creyó que podía comprar el mundo, se quedó sin palabras. La puerta se abrió de golpe. 2 agentes de la fiscalía entraron en la oficina. «Señor Montenegro, queda detenido por fraude, corrupción y lavado de dinero». Los ojos de Salvador se oscurecieron. «Tú», susurró con el veneno en su voz. Valeria se inclinó ligeramente y le susurró al oído antes de que los agentes se lo llevaran esposado. «Esto es por mi madre», y lo vio ser escoltado fuera de la oficina, sin poder hacer nada para evitarlo. El imperio de Salvador Montenegro había caído, y Valeria estaba en pie. Cuando salió del edificio, el sol brillaba con fuerza. Exhaló un suspiro profundo, sintiendo por primera vez en años que el peso en su pecho desaparecía. Sonó su teléfono. Era Joaquín. «Lo logramos». Valeria sonrió. «Sí, lo hicimos», pero en el fondo de su mente sabía que este era solo el comienzo. Había tumbado a un gigante, pero el mundo estaba lleno de otros como él. Y tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. El sol caía sobre la ciudad cuando Valeria llegó a su departamento. Cerró la puerta con calma y se quitó los zapatos, sintiendo por primera vez en años que podía respirar sin el peso de una guerra sobre sus hombros. Lo había conseguido. Salvador Montenegro estaba tras las rejas, su imperio financiero destruido. El caso dominaba los noticieros. La imagen del hombre que alguna vez fue intocable ahora aparecía en cada pantalla, esposado, escoltado por agentes federales. Algunos decían que lo habían visto gritar amenazas cuando lo sacaban de su oficina. Otros aseguraban que había intentado negociar con los fiscales hasta el último momento, pero nada de eso importaba. Su caída era definitiva. Joaquín la había llamado varias veces durante el día, emocionado por la repercusión del caso. La fiscalía había anunciado la apertura de múltiples procesos contra Salvador y su red de corrupción. Políticos y empresarios que antes lo protegían, ahora corrían a desmarcarse de él. El hombre más poderoso de la ciudad se había convertido en el nombre que nadie quería mencionar. Y todo había sido obra de Valeria. Sin embargo, mientras se servía un vaso de vino y miraba por la ventana, sintió que algo dentro de ella no estaba en paz. Lo había destruido. Pero entonces, ¿por qué no sentía la satisfacción absoluta que había esperado? Llevaba años planeando esto. Había construido su vida alrededor de esta venganza. Cada decisión, cada sacrificio, cada movimiento había estado enfocado en este momento. Y ahora que lo había logrado, el vacío era insoportable. Se dejó caer en el sofá, mirando su reflejo en el cristal de la ventana. ¿Quién era ella ahora? Su vida había girado en torno a derrotar a Salvador Montenegro, en destruirlo pieza por pieza. Pero ya no había un enemigo al que enfrentar, ya no había una guerra que pelear. ¿Y ahora qué? Tomó un sorbo de vino y cerró los ojos. La imagen de su madre apareció en su mente, la mujer que había perdido todo, la que murió en la lucha contra un sistema que no le dio oportunidad de resistir. Ella no tuvo justicia, pero al menos Valeria la había vengado. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino de repercusiones. La caída de Salvador Montenegro había provocado un efecto dominó. Empresarios vinculados a su red comenzaron a ser investigados. Políticos que habían recibido sobornos de su empresa fueron expuestos. El sistema que él había controlado con tanto cuidado estaba colapsando. Pero Valeria sabía que esto no significaba el final. El mundo estaba lleno de hombres como él. Y si algo había aprendido en todo este proceso, era que no bastaba con derribar a un solo corrupto. Debía haber algo más grande, una nueva batalla. La noche antes de la audiencia final de Salvador, Joaquín la invitó a un café discreto, lejos de la prensa y de las miradas curiosas. «Tienes que ver esto». Le deslizó un sobre. Valeria lo tomó y lo abrió con cautela. Dentro había documentos, nombres, cuentas en el extranjero, pero ninguno de esos nombres era de Salvador Montenegro. Eran otros empresarios, otros políticos, otros que seguían operando en las sombras, incluso después de su caída. Él no era el único, dijo Joaquín con seriedad. Solo era la cara más visible. Valeria estudió los documentos con atención. En otro momento, habría sentido que esto era una carga, pero ahora lo que sentía era diferente. Propósito. Alzó la mirada hacia Joaquín. «Sigamos adelante». Él sonrió. «Eso esperaba que dijeras». La mañana de la audiencia final de Salvador Montenegro, Valeria llegó al tribunal con una calma absoluta. Sabía que él la vería. Sabía que él intentaría mirarla con odio, que buscaría intimidarla,
hacerla sentir que la batalla aún no había terminado. Pero cuando sus ojos se encontraron, todo lo que Valeria vio en él fue derrota. Salvador Montenegro ya no era el hombre poderoso que había controlado la ciudad. Era solo un hombre derrotado, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Y por primera vez, Valeria sintió que había ganado de verdad. Se levantó de su asiento y salió del tribunal sin mirar atrás. Había una nueva guerra por pelear, y ahora ella estaba lista para librarla. El aire en la Ciudad de México tenía un peso distinto aquella mañana. El caso contra Salvador Montenegro había terminado. La fiscalía había presentado todas las pruebas, los testimonios eran contundentes y los jueces no tardaron en dictar sentencia. 20 años de prisión sin posibilidad de apelación. La noticia había estallado en todos los medios. Los noticieros repetían una y otra vez la imagen de Salvador siendo escoltado fuera del tribunal con las esposas brillando en sus muñecas. La caída de uno de los hombres más poderosos del país no era solo un escándalo, era un símbolo. Valeria observó las pantallas de televisión en un café del centro de la ciudad. Los clientes murmuraban sobre el caso, algunos celebraban, otros se preguntaban qué más podría salir a la luz. Pero ella no dijo nada. Tomó su café con calma, como si fuera un día cualquiera, porque para ella lo era. El capítulo más importante de su vida había llegado a su fin, pero la historia estaba lejos de terminar. Joaquín la esperaba afuera del café, con su teléfono en la mano. Acaban de confirmarlo, se lo llevan directo al penal de máxima seguridad. Valeria asintió lentamente. No volverá a salir. Joaquín la miró con cautela. ¿Y ahora qué? Ella dejó escapar un leve suspiro. Esa era la pregunta que la había perseguido desde el momento en que Salvador Montenegro había sido arrestado. Durante años, su vida había tenido un solo propósito: derribar a aquel hombre. Cada decisión, cada sacrificio, cada mentira tejida con precisión quirúrgica había sido por este momento. Y ahora que todo había terminado, el vacío seguía allí. «Aún hay más por hacer», dijo finalmente. Joaquín soltó una risa corta. «Sabía que dirías eso». Le entregó un sobre. Nombres, cuentas, propiedades. Todos los que hicieron negocios con Montenegro están ahora intentando cubrir sus huellas. Valeria tomó el sobre y lo abrió con calma. Los nombres en la lista no la sorprendieron. Banqueros, políticos, jueces, hombres y mujeres que habían sido intocables durante demasiado tiempo. Salvador Montenegro había sido solo la primera ficha del dominó. Y ella no iba a detenerse ahora. «Si seguimos con esto, no hay vuelta atrás», advirtió Joaquín. Valeria levantó la vista y sonrió. «Para mí nunca la hubo». La noche cayó sobre la ciudad, y Valeria caminó hasta el puente donde solía pararse de niña, cuando aún vivía en San Nicolás. Desde ahí, veía la ciudad brillar, sin saber que un día sería ella quien haría temblar a sus gigantes. Sacó la memoria USB con los últimos documentos que había obtenido. La siguiente batalla estaba por comenzar. Pero esta vez no era personal. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Encendió un cigarro, tomó su teléfono y marcó el número de Joaquín. «Prepárate, tenemos trabajo que hacer». Y con esa llamada, la historia de Valeria López apenas comenzaba.